Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y radios online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a otra edición de La Hora de la Magia aquí en el canal del Boticario Mágico, tanto en YouTube como en Spotify y otras múltiples plataformas para podcast. Hoy vamos a hablar del tema karma y vidas pasadas. Tema delicado. Bueno, ya hemos hablado antes del karma, lo vinculamos directamente con el tema del balance interno. Cuando existe un desbalance interno en la persona, eso entra en inarmonía con el universo y a su vez genera los efectos negativos que asociamos al karma. Ahora, siempre hay que aclarar, el karma es todo lo bueno y todo lo malo que pasa en tu vida, básicamente todo lo que pasa en tu vida, pero siempre le ponemos atención a los aspectos negativos, a los aspectos dañinos. Luego, en la parte que nos vamos a enfocar del karma en este podcast, es básicamente los elementos dañinos del karma, el sufrimiento, toda la parte desagradable que viene como consecuencia de estos desbalances que traemos dentro de nosotros. Lo primero que tenemos que entender es que estos desbalances son más que eventos pasajeros, sino que nos referimos a elementos intrínsecos de la personalidad. Para que se pueda entender esto, hay situaciones que son pasajeras, que suceden dentro de un determinado contexto, pero que no marcan un patrón, y otras que sí son parte de un patrón propio de nuestra personalidad. Así, por ejemplo, hay personas que son naturalmente pacíficas, personas tranquilas, y que bajo determinadas condiciones pueden tener una reacción muy violenta, y eso sería un caso puntual, algo que pasó una vez bajo esas circunstancias específicas. Otra cosa muy diferente es una persona que tiende naturalmente a actitudes violentas. En ese caso, hablamos de un elemento intrínseco. Lo mismo se podría decir una persona que por determinados eventos de la vida, como por ejemplo una enfermedad o el fallecimiento de un ser querido, ha caído en depresión, versus una persona que tiene una depresión endógena y que por lo tanto su vida entera está condicionada por esto. En este punto, y justamente por el ejemplo anterior, quiero aclarar, el tener un elemento de desbalance interno no tiene una connotación moral, es algo de lo que somos, sobre todo en el caso de la depresión. Una persona que nace y manifiesta una depresión endógena no es una persona con una calidad moral o espiritual inferior, es una persona que está viviendo un karma que es propio, que le dará determinadas enseñanzas sobre su propia fortaleza, la fortaleza que usará para sobreponerse a la depresión. Esto obviamente sin dejar de considerar el que va a tener que tomar una medicación que le ayude a controlar la enfermedad. Así entonces hay fenómenos, hay situaciones en nuestra vida emocional y espiritual que son temporales, que son pasajeros y que se deben a circunstancias externas que pueden gatillar estos estados, mientras que hay otros que son inherentes a nuestra persona, son intrínsecos de nuestra naturaleza. Entonces vamos a hablar de estos desbalances en el sentido de los elementos que son intrínsecos, los que tienen que ser profundamente cambiados. En algunos casos se logrará en el transcurso de una vida a través de un trabajo espiritual y en otros casos la forma de superarlo es a través de la vida, como en el caso de las enfermedades congénitas, en las cuales ese desbalance se ha manifestado en forma permanente y por lo tanto se supera completando esta vida en forma normal y natural. El siguiente elemento que tenemos que tener siempre presente es que el karma en los aspectos negativos no es un castigo. Esto no es un porque fuiste malo en otra vida, ahora te toca pagar con esto. Eso es bastante cruel. Y no obstante, tristemente, muchas personas que dicen tener un camino espiritual usan esa clase de frases. Y esa crueldad proviene de la ignorancia. La verdad es que todo lo que te sucede en la vida no es más que una oportunidad para aprender de ella y por lo tanto mejorar como persona. Algunas de estas oportunidades serán más duras que otras, algunas serán más perdurables que otras, pero no obstante son siempre oportunidades. Así entonces dejemos claro que una persona que nace con una depresión endógena, que nace con autismo o cualquier elemento propio del espectro autista, o que nace con síndrome de Down, no son personas que están siendo castigadas. No hay un Dios cruel por ahí que está buscando causarles daño y sufrimiento y que quieren limitarlos de esa manera. No.
Se trata de eventos que le van a permitir a su alma experimentar la vida de un modo que de otro modo no podrían. Les voy a dar un ejemplo que me es bastante cercano. Tengo un amigo que es un genio, tipo con un intelecto tremendo. Su esposa, una mujer muy inteligente, además de muy atractiva. Y bueno, ella queda embarazada y su hijo nace con síndrome de Down. Hay que mencionar que este amigo mío en un momento llegó a ser una persona muy arrogante intelectualmente, y cuando nace su hijo, esta experiencia le dio una bofetada, pero esa bofetada, en vez de derribarlo, lo hizo despertar y se dio cuenta que todo su intelecto no servía de nada si no podía hacer feliz a su hijo. Por lo tanto, toda esa arrogancia intelectual se fue, desapareció, y se dio cuenta que tenía una misión más importante en la vida, que era la de hacer feliz a este niño, un niño que nunca iba a entender y que nunca va a entender nada de lo que él se dedica, nada de lo que él sabe, que lo único que va a entender es que su padre lo ama. Entonces ahí yo me acuerdo de que más de alguien dijo, bueno, este es el castigo a este fulano por creerse tan genio y tan importante y mirar en menos a los demás, pero él entendió las cosas como eran. El que su hijo naciera con síndrome de Down le llevó a comprender que lo único valioso es el amor que él podía entregar. ¿Eso les parece un castigo a ustedes? A mí no me lo parece. A mí me parece que esa es una oportunidad para él de crecer como persona y que él obviamente la ha estado aprovechando y se ha vuelto una persona tal vez mejor de lo que nunca hubiera podido ser de no haber tenido este niño tan hermoso que es además con síndrome de Down. Pero ¿y qué pasa desde el lado del niño? Ciertamente por su condición él no va a entender un montón de elementos intelectuales sobre la interacción con sus padres, pero él lo que va a poder entender claramente es el amor. Va a poder experimentar a lo largo de toda su vida la experiencia del amor sin que hayan miedos, sin que hayan razonamientos que le impidan comprender eso. Para él la cosa es súper simple: me aman. Eso es lo que está en su cabeza. No hay una duda que se lo impida. No hay ningún pensamiento enredado que le impida entender el amor. Su experiencia del amor es pura, directa. Y sí, ciertamente, visto desde nuestro ángulo podríamos decir, oh sí, qué terrible, pero él nunca va a poder ser independiente, siempre va a depender de los padres. Pero, ¿y él lo va a percibir así? No. Él en alguna medida claramente va a percibir que es dependiente de sus padres, pero no lo va a percibir como una maldición, como un daño, como un castigo. Lo va a percibir como que tiene dos personas que lo aman tanto que siempre lo van a estar cuidando. Sí, hay un montón de elementos sobre todo esto que estoy evadiendo, porque podría hacer 3 podcasts completos sobre este tema, pero quiero que se queden con esta idea de que no es un castigo, sino que es una experiencia que todos los vinculados comparten y que les permite crecer como personas. En pocas palabras, les permite sacar lo mejor de sí mismos y, dicho de un modo que todos podamos entender, a través del amor que se le expresa, manifestar a Dios a través de sus acciones. Y eso no veo una forma en que pueda ser considerado un castigo. De ahí que, nuevamente haciendo hincapié en la misma idea, el karma no es un castigo, es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de volvernos mejores. Ahora, ya habiendo entendido lo que es el karma y los elementos intrínsecos que hay, hablemos un poco de este tema de cómo se trabaja con este karma. Bueno, la única forma verdadera de trabajar con el karma es trabajando los elementos intrínsecos en la medida de lo que es posible, claro. Cuando hay elementos biológicos es muy poco lo que se puede hacer, al menos en este momento. Quién sabe si en 10 años más los avances científicos nos van a permitir una terapia genética que nos permita modificar condiciones biológicas que al menos hasta el momento son imposibles. Pero en este momento podemos trabajar sí con los elementos que están en nuestras manos. Aquí entonces entramos con el cómo limpiar el karma, que en verdad sería un cómo restablecer el balance de modo tal de que nuestras energías estén en armonía con las de la naturaleza y de esa forma no experimentemos eventos desagradables como los que ya analizamos antes en un podcast sobre astrología y karma. Uno de los problemas que hay aquí es que hay un montón de personas dentro del ambiente esotérico que andan ofreciendo terapias para limpiar el karma, y te limpio el karma con esta oración, y te limpio el karma con este pendulito feo, o te limpio el karma con esto otro. Y bueno, ¿cómo te lo explico? No va a pasar. O sea, no funciona así el tango. Les explico por qué. Nuestras actitudes, nuestros elementos más intrínsecos se manifiestan externamente a través
de nuestros pensamientos. Si yo soy una persona violenta, voy a tener pensamientos violentos. Al tener pensamientos violentos, estos van a cristalizarse eventualmente en formas de pensamiento, que son el pensamiento en sí mismo, y que mientras más intenso sea el pensamiento y por más lo mantenga, eventualmente esa forma de pensamiento se puede volver tan intensa, tan fuerte, que llegue a dominar mi voluntad. De ahí que las personas violentas, llegado a un momento, puedan perder el control y no poder decidir ni siquiera hacia quién expresar esa violencia. Así entonces, el karma se encuentra en el núcleo de nuestra alma a través de estos elementos intrínsecos de nuestra personalidad, pero se expresa a través de estas formas de pensamiento, que se crearon como consecuencia de lo que está en nuestra alma misma. Lo que ofrecen estos servicios o terapias de limpiar el karma y corte de lazos kármicos, etcétera, etcétera, es básicamente eliminar la forma de pensamiento que está asociada a ese elemento kármico. ¿Va a tener un efecto? Sí, pero poquito. Me explico. Cuando eliminan la forma de pensamiento, claramente esa forma de pensamiento, al ya no estar en su conciencia, no va a poder interactuar con las energías astrales, por lo tanto, no va a manifestar el evento kármico desagradable. Pero, si no se ha alterado nuestro propio núcleo de conciencia, nuestra propia esencia, para eliminar aquello que generó esos pensamientos, eventualmente los pensamientos van a reaparecer. Por lo tanto, todos estos métodos, ya sean por rituales o lo que sea, no van a hacer otra cosa que hacernos ganar tiempo, pero no van a solucionar el problema en verdad. Simplemente van a ser un parche que puede ser útil para detener una hemorragia, pero que no va a solucionar el problema. Les voy a hacer una analogía muy simple. Imagínense que se encuentran un lunar que tiene todos los elementos que los médicos nos advierten que son de cuidado. Irregular, muy oscuro, todas estas cosas que nos han descrito de que tenemos que tener cuidado por el cáncer a la piel. Van al médico. El médico dice, sí, se ve mal. Vamos a sacarlo y vamos a hacer una biopsia. Un par de semanas después está el resultado de la biopsia y es como, sí, es un lunar canceroso, por lo tanto, usted tiene cáncer a la piel. Imagínense si el médico les dijera, sí, bueno, pero ya sacamos el lunar, así que ¿para qué les vamos a hacer ninguna terapia? ¿Para qué le vamos a hacer quimioterapia o radioterapia o lo que sea? Si ya sacamos el lunar. Y ustedes se preguntarían, sí, me sacaron el lunar, pero era un lunar canceroso, o sea, quiere decir que tengo cáncer. Sí, pero no se preocupe, ya le sacamos el lunar. ¿Qué dirían de ese médico? ¿A poco que se despida diciendo, bueno, nos vemos en 6 meses más en su funeral? No, po. El problema con estas terapias, estos servicios que ofrecen liberarles del karma, es que es la lógica de este ejemplo que les acabo de dar. Quitamos el síntoma, pero no quitamos la enfermedad, por lo tanto va a volver a crecer, va a volver a desarrollarse, va a volver a ver el mismo problema. No solucionaron permanentemente el asunto. Como mucho, redujeron el impacto durante un cierto tiempo. ¿Cuánto? Depende. Si su naturaleza es muy violenta, eventualmente volverán a desarrollar estos pensamientos violentos, tanto más rápido cuanto más violenta sea su naturaleza. Por lo tanto, podría durarles un mes o 2 o 3. Si es algo de menor impacto en su personalidad, tal vez tengan más tiempo, pero eventualmente va a volver. Citando el ejemplo, quitaron el lunar, pero va a volver a aparecer porque siguen teniendo cáncer. Bueno, el verdadero tratamiento, la verdadera quimioterapia para estos elementos de personalidad es trabajar directamente sobre su personalidad. De ahí que yo les haya hecho mención tantas veces a la importancia de cosas como la psicoterapia. Ir a un psicólogo es bueno, es útil, porque eso no va a trabajar en el síntoma, no va a trabajar solamente en la conducta, sino que va a trabajar en las razones por las cuales tienen esas conductas. No es simplemente algo cosmético en lo cual dejan de sentir el síntoma y se olvidan de que había un problema, sino que se trata directamente de trabajar sobre el problema. Pero claro, la gente por un lado no le gusta el psicólogo porque hay un montón de prejuicios sobre lo que implica ir al psicólogo, y además también hay que ser valiente para hacerlo. Hay que ser valiente para revelar honestamente nuestros defectos ante otra persona. De ahí obviamente que siempre se busque alguna excusa, las cuales muchas veces están vinculadas con que a Juanito y a Juanita les pasó esto y el psicólogo que tuvieron fue súper malo y por eso es que yo no voy al psicólogo. Es como, por favor. Eso es lo que se llama cherry picking. O sea, están eligiendo los casos precisos que justifiquen su actitud. Por favor. Pero bueno, si no, entonces hagan meditación, hagan mantras, hagan lo que les venga en gana con los métodos que conozcan, pero trabajen el núcleo. Si van a estar trabajando solamente el síntoma, van a estar constantemente recayendo en lo mismo. Entonces no es que voy a ir a que me hagan esta terapia o este ritual para liberar el karma, porque eventualmente lo van a tener que hacer de nuevo, lo cual es básicamente tirar dinero por el water. Pero bueno, ahí verán, cosa de ustedes. Ahora veamos el otro elemento del karma que afecta mucho a la gente, que es el tema de las vidas pasadas. Ok, si partimos del precepto de que existe la reencarnación, es evidente que hay muchos elementos
elementos de nuestro karma que tienen su origen en vidas anteriores. Ahí entonces surge la pregunta, sabiendo lo que yo hice en mis vidas anteriores, ¿puedo solucionar los problemas kármicos que tengo en la actualidad? No, no pueden, no sirve de nada. O sea que todo lo que me dijeron de que si yo veía mi karma de vidas anteriores con eso lo iba a poder solucionar es una mentira. Sí, de hecho, sí. Lo que ustedes hicieron en una vida anterior no lo pueden alterar. No pueden alterar ni lo que hicieron hace 2 segundos. No pueden ni siquiera alterar el que decidieron escuchar este podcast, porque ya lo están escuchando. E incluso si no quieren seguir escuchándolo, lo que ya escucharon va a quedar igual. Si no puedes cambiar lo que hiciste hace 2 segundos, ¿vas a poder cambiar lo que hiciste hace 2 vidas? Espero no ofenderte, pero es una soberana estupidez, po. Ya ok, entonces no podemos cambiar el pasado, pero el pasado me puede servir para modificar el presente. Te lo planteo así, soy de esas personas que cree que todo se echó a perder después de la caída de Constantinopla. Ni Torres Gemelas, ni Primera Guerra Mundial, no, la caída de Constantinopla, de ahí todo se echó a perder. ¿De qué me sirve saberlo? O sea, explícame, ¿de qué me sirve saber que el 29 de mayo de 1453 cayó la ciudad de Constantinopla si no puedo hacer nada para cambiarlo? Si ya pasó, no me sirve de nada entonces. Creer que porque sé el origen de una situación puedo modificarla en el presente es poner la carreta delante de los bueyes. Pero más aún es no comprender la sincronía que hay detrás de todo esto, el mecanismo fino a través del cual funciona el karma. El simplemente entender no va a servir de nada, no importa cuántas veces te hipnoticen o en cuántos trances entres para descubrir que fuiste un pastor de ovejas en la época de Juana de Arco, porque no importa cuánto lo sepas de lo que pasó en esa época, igual las ovejas murieron, tú moriste y a Juana de Arco la asaron al palo. Entonces no hay ninguna solución en saber qué pasó antes. Lo que importa es entender ahora. Y con ahora me refiero a en esta vida. ¿Y cómo entendemos lo que pasa en esta vida? Bueno, aparte de que la hemos vivido, cosa que el hipnotista, el gurú o lo que sea que te esté guiando en estas visiones hacia el pasado no ha experimentado, porque cada cual vive su propia vida, no la de otros. Para eso cuentas con tu carta astral. El mecanismo es tan fino y es tan preciso que en esta vida naces con situaciones que te permiten superar las experiencias de vidas pasadas. No necesitas saber quién fuiste en una vida anterior, necesitas saber que en esta vida tienes todas las circunstancias para poder hacer lo necesario para corregir los desbalances que pudiste generar en vidas anteriores, que en esta vida se manifiestan como elementos de tu personalidad, que son gatillados, que son generados por las vivencias que vas a pasar a lo largo de esta vida. Así entonces, naces en la familia precisa, en el país preciso, en la ciudad precisa, con los vecinos precisos, con todo el entorno que te va a generar las condiciones para que puedas comprender aquello que debes trabajar. Así entonces, si por ejemplo tienes una desconfianza tremenda hacia la gente, no se debe únicamente a que hayas pasado una experiencia en una vida anterior que te haya hecho desconfiar de la gente, sino que en esta vida se dieron condiciones para que desconfiaras de la gente. Por lo tanto, no tienes que estar mirando en una vida anterior para saber por qué eres desconfiado. Tienes que mirar en esta vida, analizar esta vida. Ahora, claro, el poder cifrarlo todo en una vida anterior nos da una oportunidad de escapismo tremenda, de poder evadir las situaciones del presente y decir, no quiero tener que mirar hacia mi propio pasado, el que ya conozco muy bien, y tener que enfrentar que por esta tradición, por esta experiencia yo me volví una persona desconfiada. Mejor es tener que mirar hacia un pasado que en verdad no conozco, del que apenas sé, y justificar ahí todo lo que me pasa en el presente. Eso es una forma de escapismo y también puede llevar a una actitud conformista. Decir, bueno, es que esto me pasó en una vida anterior, ¿qué voy a hacer ahora? No, pues la personalidad que tienes ahora se gestó durante esta vida. Por lo tanto, todos los elementos para poder modificarla se encuentran también en la revisión de esta vida. La que tienes ahora, no la que tuviste hace 1000 años, hace 2000 años. Tienes que hacerte cargo de tu karma en el presente, no en el pasado de una persona que tal vez ni existió. Porque el hecho de que te pongan en hipnosis no significa que vas a ver eventos reales. Una de las razones por las cuales no se suele permitir en muchos países el que se use como argumento legal las memorias extraídas mediante hipnosis es porque existe la generación de recuerdos falsos. Bajo determinadas condiciones la persona puede crear recuerdos de experiencias que no tuvo, pero que se ajustan a las creencias que tiene en forma consciente o incluso a las expectativas que tiene en forma consciente. Así que dicho de otra manera, no tienes
tienes ninguna certeza que esa regresión a una vida anterior sea real. Podría ser no otra cosa que el producto de tu imaginación. No estoy diciendo que estés mintiendo, estoy diciendo que puede haberse creado artificialmente o inducido, incluso a través de preguntas mediante el estado hipnótico. Es un tema súper delicado y, como les digo, eso ha hecho que en muchos países todos los testimonios extraídos mediante hipnosis no sean considerados para causas legales. Pero principalmente, insisto, lo que estás viviendo en el presente lo tienes que solucionar en el presente, no en el pasado. Al menos no en el pasado de otras vidas, tal vez sí en el pasado de esta vida. Una cosa muy importante es que nosotros necesitamos vivir con nuestra mente enfocada hacia el presente y preparándonos para el futuro. Pero una mente que se enfoca en el pasado permanentemente es una mente que no está disfrutando el presente, que no está experimentando y aprendiendo del presente y que no se está preparando para el futuro. Por lo tanto, mirar hacia atrás no te va a servir de nada. Seamos prácticos. ¿De qué te sirve saber que esa pareja con la que terminaste tremendamente mal y que todavía te hiere ese quiebre fueron pareja hace 3 vidas atrás? ¿Cambian algo que en esta vida es en que terminaron? ¿Que en esta vida es en la cual no pudieron mantener una relación adecuada y duradera? No lo cambia en absoluto. ¿De qué te sirve saber que la pareja con la cual estás teniendo tantos conflictos ahora los vienen teniendo desde hace 5 vidas? De nada, porque es ahora cuando tienen el conflicto. Lo bueno o malo que fue hace un año apenas importa. ¿Cuánto menos va a importar lo que pasó hace 4 o 5 vidas? Nada. La mente se debe enfocar en el presente. La mente debe vivir en el presente sin dejarse seducir por las fantasías del pasado. Porque cuando nos dejamos seducir por el pasado, nuestra mente se vuelve débil. Nuestra mente se deja engañar, creyendo que lo que fue puede de nuevo ser, o que lo que no fue nunca podrá ser, etc. Lo único que nos interesa en verdad es lo que tenemos ahora, es el presente. Además, cualquier cosa que hayan experimentado en una vida anterior va a encontrar, y ya encontró muchas veces, su reflejo en esta vida. Por lo tanto, para solucionarlo, para tener el cambio verdadero, hay que hacer el cambio en esta vida, no en una vida anterior. Para empezar, no puedes cambiar nada de lo que pasó antes, no puedes alterar el tiempo. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es actuar en el presente para solucionar las cosas, y la única forma de actuar en el presente es tener la vista puesta en el presente. Por otro lado, y aquí ya entro en un tema mucho más asociado a la magia, Israel Regardie nos hace una mención en uno de sus libros en que dice que no es conveniente para un practicante de magia el andar explorando sus vidas anteriores. ¿Por qué? Me explico. Cuando una persona adquiere un cierto nivel de poder en la magia, esto está ligado directamente a su cuerpo astral, pero el cuerpo astral muere al poco tiempo después de la muerte del cuerpo físico. Por lo tanto, la parte que sigue en el ciclo de encarnaciones no se lleva el poder mágico que la persona adquirió, no se lleva las iniciaciones ni los poderes que haya desarrollado a lo largo de su vida, se lleva solamente las experiencias que ha vivido, y esas experiencias son tanto las de aprendizaje como las de los errores, que es básicamente los desbalances de los que estamos hablando. Por lo tanto, ¿qué importaría si en una vida anterior fuiste el gran sabio Salomón que dominaba los espíritus como quería, si ese poder estaba anclado al cuerpo astral de Salomón? Por lo tanto, al momento que Salomón murió, tú, la esencia que transmigró y que volvió a encarnar, perdiste todos esos poderes y no los puedes recuperar, porque no puedes recuperar algo que ya no existe, porque esos poderes estaban anclados al cuerpo astral y el cuerpo astral se descompuso y con ello se perdieron todos esos poderes. Luego entonces, como mucho podrías recuperar los recuerdos, las sensaciones o actitudes de esa persona que fuiste. Imaginémonos que fuiste una persona que tuvo mucho poder mágico. Vas a recordar ese sentimiento de omnipotencia que tuvo esa persona, esa encarnación anterior, pero no vas a tener los poderes que tenía esa persona. Luego, el peligro inherente que hay es que actúes con la misma seguridad y confianza que cuando eras esa otra persona que tenía poderes y trates de actuar mágicamente como alguien a ese nivel, y si actualmente no posees el mismo nivel, si estás por debajo de ese nivel, vas a actuar con una confianza falsa en la cual vas a creer que tus capacidades son mayores que las que en verdad posees. Y bueno, cualquiera que se sobreestima termina metiéndose en problemas. Cuando ese sobreestimarse se da en el campo mágico, las cosas suelen terminar muy mal. Si crees que puedes dominar espíritus que están por encima de tu nivel real objetivo del presente y aún así lo intentas, vas a terminar saliendo dañado. No importa si hace 2 vidas atrás o hace 10 vidas atrás fuiste un sacerdote del gran dios ultra cabrón, magnífico, superior. Ahora no lo eres. Y todas esas iniciaciones que puede haber recibido ese super sacerdote ya no existen porque estaban ligadas al cuerpo astral de ese. Y cuando naciste se creó un nuevo cuerpo astral que no tiene esas iniciaciones, que no tiene esos poderes y que por lo
lo tanto no eres capaz de hacer lo mismo que hacía esa persona. Por lo que si tratas de actuar del mismo modo que actuaba él, no te va a ir bien. ¿Cómo te lo explico? No te va a ir nada bien. ¿Por qué? Por creer que eres la persona que alguna vez fuiste. O sea, no eres la misma persona que eras antes de la pandemia. Imagínate cómo vas a ser igual que la persona que eras hace otra vida. No es posible. Así que mi consejo es, y con esto quiero cerrar el podcast, no miren hacia el pasado, enfóquense hacia el futuro. No miren hacia el pasado, enfóquense en el presente para preparar su futuro. No crean que tiene ninguna importancia la persona que fueron, porque esa persona hace mucho que los gusanos se la comieron. No crean que el problema de su relación actual se debe a quienes fueron en vidas anteriores y quién fue su pareja en vidas anteriores. Sus problemas actuales de pareja se deben a situaciones de esta vida, de cómo ustedes han actuado durante esta vida, de las elecciones que han hecho en esta vida. Y mientras no seas capaz de aceptar que es esta vida la que tienes que trabajar y no la anterior, no vas a poder solucionar las experiencias que te están pasando, sin importar cuánto sepas de quién fuiste en una vida anterior. Por otro lado, si están haciendo un trabajo espiritual intenso, y con eso no me refiero a que estén haciendo hechizos cada 5 minutos, sino un trabajo introspectivo, meditativo, de profundizar en su propia esencia, van a ir descubriendo naturalmente quiénes pudieron ser, pero eso solamente después de haber solucionado los problemas. Dicho de otro modo, si estoy experimentando en este momento una experiencia que está vinculada con quien yo fui en una vida anterior, una vez que solucione ese problema en esta vida, se da la posibilidad a que mi propio ser interno, que mi propia chispa divina decida revelarme a través del trabajo espiritual quién fui. No para decirme, mira los errores que cometiste y por eso la pagaste, sino para demostrarme que el trabajo que hice no fue en vano y que logré solucionar algo que venía arrastrando desde hace quién sabe cuántos siglos por simplemente haber hecho lo que debía, haber actuado como la persona que yo debía ser. Eso es tremendamente importante. Sé que este es un tema súper controvertido porque hay mucha gente que se avala diciendo que en vidas anteriores fueron sacerdotes o sanadores o cualquier cosa, y es como, ¿qué? Puedes haber sido el emperador de Roma y ese ya se lo comieron hace rato los gusanos, po. En una vida anterior puedes haber tenido mucho dinero y hoy en día estar juntando las chauchas para pagar una cuenta. Tal como el dinero que pudiste tener en una vida anterior no sirve para pagar las cuentas de esta vida, los poderes, las iniciaciones que hayas tenido en vidas anteriores no sirven para validarte en esta. Si a alguien les sale con que su autoridad moral o espiritual se debe a que en una vida anterior fueron un sacerdote o una sacerdotisa de determinado dios, o que formaron parte de tal institución, que tuvieron tales o cuales poderes, bueno, en Chile decimos vale callampa. Callampa es un champiñón. Creo que los que no son de Chile entienden la analogía. Lo que importa no es quién fuiste, es lo que eres y haces en este momento. Como dicen en la película Batman Begins, no es lo que eres por dentro, son tus actos los que te definen. Es decir, lo que haces en el presente es lo que importa. Lo que fuiste antes, como mucho servirá de elemento referencial, pero no puedes validarte y por sobre todo no puedes permitir que otros se validen ante ti simplemente porque dicen que en una vida anterior fueron X, Y o Z persona, que sabía mucho, que tenía mucho poder, que era muy sabio. Da igual. Todo lo que importa es el presente y lo que hagas para solucionar los errores de esta vida y curar las heridas que hayas provocado, como también las que te hayan causado a ti. Y bueno, ese sería nuestro podcast de esta semana. Espero que lo pasen bien, cuídense mucho. Déjennos sus comentarios ahí abajo. Estoy seguro que a más de alguien no le va a gustar lo que he comentado el día de hoy, porque no les va a gustar que les diga que esos servicios que ofrecen de limpiar el karma no son lo que en verdad pasa, o que haya dicho que por ser un sacerdote o un sabio en una vida anterior ahora no implica que tengan ninguna autoridad superior. Pero bueno, no estoy aquí para complacer a nadie. No, miento. Estoy aquí para complacer a algunas personas, a las que quieren saber y que quieren que les digan las cosas como son y no como las están vendiendo. Y complacer a esa gente me complace mucho a mí también. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, manden fruta, déjennos sus comentarios y no cometan delitos, por favor. ¡Chao! Muchas gracias por tu aporte, Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomágico.cl.